Bueno, aquí estamos. Como ustedes saben, el presidente en su momento dijo que no era necesario que los ministros, como habitualmente hacían, o los altos funcionarios de gobierno, pusieran el cargo a disposición del mismo para ver si lo ratificaba o lo cesaba. Y a pesar de que dijera eso, hoy ha ratificado a los ministros en el cargo. Vamos a hablar de lo que significa esto y en lo personal, esta particularidad que yo nunca entendí muy bien, de que llegue final de año y uno tenga que renunciar, pues ya el que me nombró me cesará si tiene lugar. Bueno, efectivamente me parece que es un ritual de pasaje de un régimen presidencialista, es poner a disposición el cargo. Yo creo que aquí entra nuevamente la teoría weberiana en términos de meritocracia, términos de probidad y eficacia política en el mismo mandato. Pero más allá de eso, me parece que evaluar el trabajo del gabinete implica reconocer cuáles son las prioridades estratégicas del gobierno de Jimmy Morales. Y entonces tenemos que hacer un balance, ¿no?, entre logros y desafíos. En materia de salud, efectivamente se incrementó el abastecimiento a red hospitalaria en más del 40%, pero por ejemplo en materia educativa, que es otra de las prioridades, vemos todavía una baja en la tasa de matriculación y finalización de primaria. O sea, en cobertura, y por no decir calidad educativa, efectivamente estamos, digamos, en un papel muy ínfimo, por ejemplo, con respecto a la misión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ahora con respecto a los ODS, ¿no? En materia de seguridad, efectivamente se habla ya de un descenso de la tasa de homicidios de 26.7 con respecto a 100.000 habitantes, pero sabemos que ahí efectivamente hay una cifra engañosa, hay subregistro, hay cifra negra, y hay que ver con la consistencia estadística, por ejemplo, entre las bases de datos, entre Ministerio de Gobernación, específicamente PNC y NACIF. Y el otro tema me parece importante, que es desarrollo económico, que no es solamente la generación de empleo, hay una corresponsabilidad directa del sector privado en tema de la generación de la riqueza del PIB, sino fundamentalmente en el tema de la fiscalidad, o sea, cómo fortalecer el tema de los sistemas de tributación al Estado para avanzar en una política de gasto social. En general lo vería como una decisión positiva, porque en un país donde prevalece la incertidumbre a todo nivel, el hecho de que los ministros no cambien, digamos, en ese ritual, como tú lo llamas, creo que es un aspecto importante. Da una precaria y limitada sensación de estabilidad, de continuidad. ¿Apuesta a la de las institucionalidad, políticas. crees Sí, tú? digamos, es una pequeña muestra de que, digamos, en medio de la incertidumbre, insisto, que domina en este gobierno, de la transitoriedad con que muchos lo ven, como que es algo que no va a durar mucho tiempo. Este mensaje es interesante, y también hacia los agentes económicos y sociales es muy importante. El primer año es básicamente de adaptación, en este caso de un gabinete con mucha inexperiencia. El mismo binomio presidencial es conocer el tejimaneje de la cosa pública. Y el otro año es efectivamente 2017, es de implementación de esa agenda de política pública. Entonces vemos si efectivamente hay planes y programas, y entonces yo creo que aquí impactan dos elementos. Uno es el costeo de la política pública en cuanto a prestación de bienes y servicios. Salud puede ser material quirúrgico, la especialización en epidemiología, etcétera, pero fundamentalmente también es el nivel de coordinación interinstitucional entre las unidades ejecutoras, unas mucho de carácter técnico, como este SAM, por ejemplo, en materia de reducción de desnutrición crónica infantil, con respecto al trabajo que hace el ICS y el Ministerio de Salud Pública. Pero la otra también es el nivel de complementaría entre el gobierno central y sus 14 ministerios y secretarías presidenciales con las municipalidades, ¿verdad?, con los consejos de desarrollo. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un andamiaje muy complejo en términos de infraestructura social y productiva, con las redes de corrupción sistémicas ancladas, por ejemplo, a la obra física. La continuidad es buena en medio de las condiciones en que se está viviendo. Haber hecho cambios traslada más incertidumbre. Y eso hemos visto, por ejemplo, en el plano económico, que eso tiene un impacto muy fuerte, ¿verdad? Todo el mundo, al menos en materia de inversión, requiere de estabilidad y de ciertos mensajes de tranquilidad. Y este es uno pequeño, pero creo que importante, digamos, para las condiciones del país. Significativo. Ahora, yo creo que no existe brújula en el organismo ejecutivo. Estoy hablando del binomio, tanto de Yafet Cabrera como de Jimmy Morales. Y la otra es que efectivamente no existe partido, ¿no?, que le dé finalmente conducción, digamos, en esa articulación ejecutivo-congreso en esos temas que estoy planteando anteriormente, reformas constitucionales, ley electoral, pero por ejemplo la ley de servicio civil del Ejecutivo. Estamos funcionarios más profesionales, eficaces, comprometidos. Eso lo podría hacer. Eso lo podría hacer, presentar un proyecto serio que dé coherencia y que permita también algún nivel de articulación con su bancada, que finalmente
permite establecer, digamos, un nivel de contrapoder en el mismo Congreso de la República. Pero el otro tema, yo creo que el presidente podría dar un par de buenas señales. Uno podría ser desmilitarizar, digamos, la asignación presupuestaria en el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda para todo el tema de obra pública por parte del Ministerio de Defensa Pública. Yo creo que un par de señales.